Romanos capítulo 4, versículo 17 dice la palabra de Dios: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que son, y como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que Él era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente con Él fue contada como justicia, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos el que levantó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí tenemos este personaje de Abraham que habíamos dicho en el mensaje, que se convierte en un ejemplo. Él se vuelve una ilustración, él se convierte en un modelo del proceso del creyente, el proceso del mundo, el proceso de toda cosa creada, para ir de creación hacia nueva creación. El argumento detrás de Pablo es muy sólido, que él luego lo va a evolucionar y lo va a expandir en Romanos capítulo 8. Pero el argumento es que la justificación, que aquí en este sentido está hablando de la intervención divina de Dios para traer a cumplimiento todas sus promesas, toda su fidelidad a su propio pacto y toda la justicia de lo que Él quiere establecer para nosotros. Eso es lo que está detrás de este argumento. No es conforme a la descendencia física o genealógica de Abraham, no es según la nacionalidad de un pueblo, sino es según la fe, que fue la que trajo que Abraham fuera parte del programa de Dios. No fue la raza de Abraham lo que lo hizo ser parte del programa de nueva creación, fue la fe de Abraham que lo hizo participar y ser heredero de las promesas de Dios. Pablo está yendo todo atrás hasta el comienzo, hasta el principio, y mostrando que lo que Dios está haciendo en Jesucristo es consistente con lo que siempre ha hecho. La ley fue dada a Moisés una vez que la nación estaba constituida, para crear una nación y sostener una nación que tuviera el testimonio de que son de la descendencia de Abraham, o en otras palabras, que corresponden a la fe de aquel que lo llamó a Abraham para que sea padre de muchedumbre de gente. Todo el pueblo de Israel tiene que participar de la herencia que Dios y la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero Israel se apartó del pacto, rompieron la ley y estaban creyendo que ellos podían participar y cosechar las promesas de Dios en base a su nacionalidad, a su descendencia racial. Y Pablo está diciendo: no, tiene que ser conforme a la fe de Abraham. Y en Romanos él luego dice: porque no es judío el que lo es según la carne, sino el que lo es del corazón, la circuncisión que es del espíritu, del corazón. Un argumento bien detallado, un argumento bien trabajado. Y Pablo lo que está utilizando es usando a Abraham como un ejemplo. Este es el ejemplo de ir de creación hacia nueva creación. Esta es la vida de Abraham. Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue a convertirse padre de muchedumbre de gente. Y esa fe es la misma fe que tenemos nosotros, dice ahí en el verso 23, 24 y 25. No solamente respecto a Él, sino nosotros que creemos, tenemos esa misma fe a Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Cristo es el que ha traído toda la consumación de las promesas de Dios. Y nosotros, como Abraham, podemos cosechar esas promesas si tenemos la fe de Abraham, si creemos las promesas de Dios. Y Abraham es un modelo, un ejemplo, una ilustración de la vieja creación, porque él estaba viejo, estaba estéril su mujer,
Estaba decayendo en edad y en fortaleza a través de los años, pero no se debilitó en la fe, sino que creyó la promesa, dando gloria a Dios. Y así cosechó y heredó. Y por eso se convirtió el padre de todos nosotros. Eso no era solamente por su llamamiento que heredó las promesas, fue porque fue fiel al llamamiento con su fe, sosteniéndose y dando gloria a Dios. Y él está vivo para con Dios, y Dios está cumpliendo las promesas que le hizo a él a través de todos nosotros que estamos cosechando con la fe de Abraham. Nosotros tenemos fe y somos hijos de Abraham, somos parte del pacto, somos injertados a la vid, somos parte del linaje de Israel. Cosechamos, éramos antes desechados, extranjeros, pero ahora somos conciudadanos de los santos, ahora somos parte de la familia de Dios por la fe que tenemos. Esto es un argumento bien elaborado, y dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen y da vida a los muertos. Llamar las cosas que no son como si fuesen es traer las cosas a existencia, eso es creación. Dar vida a los muertos es resurrección, o transformar lo que ya estaba corrompido, eso es nueva creación. Dios es el que va de creación hacia nueva creación. El vehículo de eso es la fe. Y Abraham estaba experimentando eso en su propia vida. ¿Por qué? Porque Abraham recibe una promesa, y dice el libro de Hebreos que él creyó que aunque matara a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Y dice en forma así figurada, lo recibió de entre los muertos. Tipológicamente lo recibió por su fe. Él está sacrificando a su hijo como Dios va a sacrificar a Jesús. Y cuando de repente él va a subir al monte a adorar, dice el libro de Hebreos que él creyó que aunque lo matara, Dios se lo va a resucitar. Y eso es nueva creación, lo que está creyendo Abraham. Porque no se crea que es que le metió un cuchillazo, y está sangrando, y después Dios lo sana y así lo recibe. No, el sacrificio es que lo va a degollar el cuello, y toda la sangre se le va a virar en el holocausto, y después el fuego lo va a quemar y se va a volver ceniza. Lo que él está creyendo es que después que está hecho ceniza, Dios lo va a resucitar otra vez. Eso ya es un milagro creativo. Y esa era la fe de Abraham. Como el escritor de Hebreo cree, o él deduce que Abraham creyó eso, porque la Biblia no dice eso. Para que usted vea Hebreo, hemos estudiado Hebreo, que él es bien exegético, es un tremendo erudito en cuestión de interpretación bíblica. Hay un pasaje que probablemente es el pasaje que se está derivando para concluir toda esta interpretación. Es que Abraham, antes de subir, le dice a los siervos: quédense aquí, porque yo y mi hijo iremos y adoraremos. Y después dice, y volveremos. Entonces, ¿cómo él dice que volverá si él sabe que lo va a sacrificar y se va a quemar en el holocausto? Pues está creyendo ya que Dios va a ser fiel a su promesa, y a través de Isaac va a cumplir su descendencia. Y esto es un modelo de la fe necesaria para ir de creación a nueva creación. Para nosotros ser como Abraham y no debilitarnos en la fe, tenemos que aguantar las promesas de Dios. Nuestra fe se convierte en nuestra salvación, en nuestra justificación, en todo lo que necesitamos. Si nos debilitamos en la fe, si dudamos en incredulidad, si no damos gloria a Dios y dejamos que la creación y lo externo, las circunstancias, las situaciones nos distraigan, no vamos a heredar las promesas de Dios. Creer y usar tu fe y vivir de creación a nueva creación, tener este ambiente espiritual, no es opcional, esto es de vida o muerte. Tú tienes que creer que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, tú tienes que vivir por fe como Abraham, para que entonces participes de la justificación, participes del programa de Dios, participes de las bendiciones de Dios. La creación es buena. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y Abraham se convirtió en un ejemplo de esa creación, porque Abraham es la respuesta de Dios a la caída. Dios llama a Abraham, como llamó todas las cosas de la nada y las creó. Ahora Dios está creando una nación en Abraham, está creando una familia en Abraham.
Está creando un pueblo que no era pueblo. Está creando toda la transformación. Le prometió que le dará la tierra como herencia. Así será tu descendencia. Serás padre de muchedumbre de gente. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Cuenta la arena. Si la puedes contar y puede ser nombrada, así será nombrada tu descendencia y tu legado y tu herencia divina. Todas esas promesas Abraham las agarró y creyó en ellas. En esperanza contra esperanza. Aunque a través de los años se ponía más viejo, su esposa se ponía más vieja y su mujer estaba estéril, no se debilitó, creyó, usó su fe, le dio gloria a Dios, empezó a alabar a Dios. ¿Y qué pasó? Heredó las promesas. Y esa nación que salió de la nada, como salió en la creación de la nada, esa nación va a ser resucitada en Cristo Jesús. Todos los que tienen la fe en Cristo Jesús van a ir de creación hacia nueva creación. ¿Lo pudieron ver? Y por eso es que Abraham va a heredar esas promesas aunque está muerto. Jesús dijo, Él está en la presencia de Dios. ¿Cómo ustedes dicen que Dios no resucita a los muertos si Dios no es Dios de muertos y dijo que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? ¿Por qué Dios dice que Él es Dios de ellos si ellos están muertos? Indicando Jesús que están vivos en la presencia de Dios y Dios le va a cumplir sus promesas que les dio cuando los resucite de los muertos, cuando los lleve hacia nueva creación. Y todos nosotros estamos en el mismo problema o en la misma situación. Dios nos llama de la nada y ahora nos quiere llevar de creación a nueva creación, pero para heredar eso tenemos que ser como Abraham, tenemos que tener fuerte nuestra fe. Tenemos que cosechar las promesas de Dios. Tenemos que sostenernos dando gloria a Dios. Y esa fe va a ser nuestra justificación. Hasta cierto punto, uno puede interpretar este mensaje de muchas formas. Se lo voy a llevar por una línea bien controversial para que se despierten. Pero es una de las formas que se puede utilizar. Si usted no quiere creer en milagros, no quiere creer en hablar en lengua, no quiere creer en lo sobrenatural, usted probablemente está perdido. Porque si no tienes esa fe, que Dios puede ser un dolor de cabeza, ¿cómo vas a tener fe para creer que Dios te va a levantar de entre los muertos? Si no tienes fe para creer que Dios puede moverse sobrenaturalmente a través de tu vida para proveer por tus finanzas, ¿cómo vas a tener fe para creer que Dios puede perdonar tus pecados? Déjame decirte una cosa, proveerte financieramente es mucho más fácil que perdonar pecados. Si estás dudando en incredulidad en una área en tu vida, vas a dudar en incredulidad en cualquier otra área de tu vida. Eso no es opcional el caminar en fe, es cuestión de vida o muerte. Ahí lo dice. ¿Cómo nosotros heredamos las promesas? No solamente con respecto de Él se escribió esto, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. Si tú no crees, no participas. A los que creemos, ¿qué dice? Al que levantó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios ha provisto ya el perdón de pecados, la justificación y la resurrección para todas las personas. Pero ¿quiénes cosechan eso? Los que creen. Y creer no es decir yo creo. Creer es fortalecerse, dando gloria a Dios, no debilitarse en incredulidad, viviendo como Abraham, arrebatando las promesas. Eso es creer. Esto es todo lo que está detrás del mensaje. Me tiré por esa línea un momento para que lo vean de diferentes ángulos. No se debilitó en la fe. Entonces el argumento aquí es que los judíos creen que ellos van a ser parte de las promesas de Dios solamente por venir de la descendencia de Abraham. Y Pablo está diciendo, no es salir de la descendencia de Abraham, es tener la fe de Abraham. Y la ley, y las promesas, y la palabra, y las escrituras, y los pactos, y las ordenanzas fue dado para sostener esa fe, para llevarte a esa fe, para que eventualmente esa fe salga a la luz en el corazón de los judíos. Y no salió a la luz porque cuando Jesucristo apareció, que es la consumación de la ley, el cumplimiento del pacto y las promesas, no creyeron. Y entonces, ¿qué quiere decir? Se quedaron fuera. Aquellos que eran el vehículo de la promesa se quedaron sin lo prometido. Aquellos que estaban supuestos a heredar el pacto y fueron el instrumento a través del cual vino el Mesías para la transformación de nueva creación de todas las cosas, no participaron de la nueva creación porque se creyeron que iba a ser por su descendencia, por sus méritos. Y ese reflejo se ve hasta hoy en día. Porque si usted argumenta
con una persona que viene criada desde el pensamiento judaico, casi todo el tiempo se va a tirar la línea con que ellos se recuestan de su descendencia racial. ¿Por qué los judíos en muchas temporadas y tiempos en su historia han rechazado a Jesucristo como su Mesías? Porque Jesucristo como Mesías fue abrazado por los gentiles. Y eso de por sí crea un conflicto. Los judíos en su raza han sido perseguidos por los gentiles, por las naciones. El miedo de los judíos es que si abrazamos a Jesucristo como nuestro Mesías, perdemos nuestra identidad racial judaica. O en otras palabras, abrazar a Jesucristo es dejar de ser judíos en la mente de ellos. Esto de Jesucristo es un peligro, porque ellos dicen, mira Dios, nosotros llevamos miles de años como nación y tenemos estas promesas y tenemos esta palabra y tenemos estas tradiciones y tenemos esta tierra y tenemos todas estas cosas bonitas, y ahora vamos a abrazar a este Jesucristo, ese Mesías de los gentiles, esa religión cristiana, y nos van a quitar nuestras leyes y nos van a quitar, porque ¿qué es lo que el cristianismo trae si no es libertad y decir que ya no hay que guardar la ley y que ya no tienes que circuncidarte y ya no tienes que comer todas esas cosas? Eso va a robar nuestra identidad racial, nuestras tradiciones. Eso eventualmente se aferran más a su cultura, a su tradición y su raza que al propósito de esas cosas que fue para traer a Jesucristo. Eso es hasta el día de hoy. ¿Lo pudieron ver o no? Y lo mismo sucede cuando hay un debate acerca de la nación de Israel, que de hecho es bien peligroso. Eso es como caminar en una mina de bombas. Tú tratar de hablar acerca de qué tanto Dios está con la nación de Israel hoy, a diferencia de cómo Dios está con cualquier otra nación. Eso es caminar en una mina de bombas. Si hay una guerra, ¿deberíamos apoyar a Israel o irnos en contra de Israel? ¿Y qué si Israel está mal? ¿Hay que apoyarlos aunque están mal? Eso es caminar en una mina de bombas. Díselo a Barack Obama. No me lo digas a mí. Es un debate que cuando lo pones en práctica sale a relucir un montón de cosas. Entonces tú ves el problema a por qué esta piedra de tropiezo Jesucristo es hasta el día de hoy y siempre ha sido. Para que los judíos, la nación, los gentiles, ¿cómo se reconcilian esas dos cosas? Eso que tanto, ¿hay dos pactos o hay un solo pacto? ¿Hay un pacto de Dios con Israel como nación racial y otro pacto aparte con la iglesia en Jesucristo? ¿O hay un solo pacto? Pues si hay un solo pacto, porque entonces tenemos que irnos con Israel, como si Dios todavía estuviera con ellos. ¿Tú ves? Yo no te estoy diciendo que hay explicación, solamente te estoy haciendo pensar, para que tú veas todo lo que hay detrás de esto. Y Pablo está moviéndose por esta línea para decirle a las personas, no se recuesten de su nacionalidad, ni se recuesten de que vienen de la descendencia de Abraham según la carne, sino que tienen que recostarse en las promesas de Dios y en la fe de Abraham, que creyó que Dios es el que da vida a los muertos, que creyó que Dios es el que llama las cosas de la nada. Y nosotros tenemos que tener la fe de Abraham, y si tenemos esa fe, entonces nos es contada como justicia. ¿Ven el debate? Entonces yo le quería enseñar que el ir de creación hacia nueva creación es un problema, es una dificultad, es algo conflictivo, no es fácil, es algo que trae oposición, es algo que trae batallas, que trae luchas. Y yo les quería mostrar de la manera en que nosotros estábamos puestos desde el principio a administrar este mundo para llevarlo a todo lo que Dios intencionaba. Nosotros hemos perdido en muchas ocasiones a través de la historia de la humanidad la facultad y la capacidad de hacer eso con excelencia. Hemos dañado el planeta. Y una de las cosas que hemos hecho, y yo le estaba hablando sobre esto el domingo, es hemos abusado y tratado de controlar la naturaleza. Cuando está de noche, ¿cuántos saben que está de noche afuera? Está de noche afuera, entonces de noche es para dormir. ¿Es o no es? Pero entonces nosotros ahora tenemos luces, entonces controlamos la naturaleza y podemos vivir como si fuera de día, aunque es de noche. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, nosotros buscamos la manera de reemplazar, de sustituir y de alterar la naturaleza a nuestra conveniencia. Y en vez de ser servidores y administrar el mundo con nuestra tecnología, nuestra sabiduría y nuestros avances científicos para
que la naturaleza nos sirva a nosotros mejor y nosotros servir mejor a la naturaleza, la manipulamos para lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros queremos hacer. Y abusamos el planeta hasta el grado que nosotros mismos nos estamos deshumanizando, perdiendo la capacidad de ser los seres que Dios nos creó ser. Y estamos maltratando el planeta y todo lo que nos rodea hasta el punto que lo estamos abusando. En vez de ir de creación hacia nueva creación, estamos yendo de creación a destrucción. Y el planeta está con dolores de parto y nos está gritando a voces que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar, que tenemos que someternos, que tenemos que ceder. ¿Lo ven o no lo ven? Nosotros ya estamos tan robotizados que nosotros pensamos Facebook, Twitter, cell phone, text message, ya nosotros pensamos así. Ya nosotros ni vivimos la vida, la vivimos a través de Facebook. Dando ejemplo para que entiendas el mensaje. ¿Ves? Entonces tú estás todo el tiempo, mira, estoy en la playa ahora me estoy tomando un café, ahora estoy yendo al baño, uy, lo que me salió apesta, you know? Entonces vives la vida a través de Facebook. Disfruta el baño solo, apaga el teléfono, ¿me entiendes? Llega un punto que lo que está pasando en la computadora es más real para ti que lo que estás viviendo. Las personas que se hacen adictas a la pornografía a través de la red cibernética llega un punto que no pueden disfrutar el sexo. ¿Por qué? Porque llega un punto que les satisface más lo que están experimentando artificialmente que el acto en sí. El acto no les es divertido, pero lo otro sí les es divertido. Tú ves, eso es controlar, abusar la naturaleza hasta el punto que ya no somos ni humanos. Entonces por eso es que hoy en día es difícil hablar con una persona a menos que no sea a través de Facebook o de Twitter o de email. Ahí se expresan fácilmente, pero cara a cara no te dicen nada. Entonces estamos alterando la naturaleza, controlando el mundo para nuestra conveniencia, y no nos damos cuenta que muchos estamos pervirtiendo la creación. ¿Y cómo vamos a llevar el mundo a nueva creación si ni siquiera podemos administrar bien todo lo que Dios nos ha dado para que es creado? ¿No me quieren explicar eso, no? Entonces tú no puedes ni siquiera disfrutar el aire del oxígeno o del clima, porque ahora tú controlas el aire en tu carro y tú lo pones a la temperatura que tú quieres en el carro y la temperatura que tú tienes en la casa, y tú nunca ni disfrutas los cambios de temporada del planeta, porque tú vives en tu clima siempre. Entonces no experimentas nada natural. Entonces no puedes ni siquiera ir a la playa, me vas a la playa, ay, me aficio, ay, Dios mío, y no puedes ni disfrutar la playa. O vas a la nieve, oh, me frío, estoy frizando, oh, Dios mío, y no puedes ni disfrutar la nieve. No tenemos la capacidad de resistir nada natural. Tú te tomas un jugo de China y le sacas la China, la naranja para ustedes, y la exprimes y dale eso un vaso a una persona y qué porquería. ¿Por qué? Porque tiene que ser pasteurizado, tiene que tener todos los químicos y sacarle todos los nutrientes para que te sepa rico. Y echarle un montón de azúcar artificial para que te dé diabetes. Y entonces, qué rico está el jugo. O sea, tú ni comes, ni bebes, no vives nada según no hay ninguna conexión con la naturaleza. Y después te preguntas por qué estás tan deprimido. Porque una vida artificial no puede producir el gozo, la paz y la experiencia en el alma que Dios quería que tú intencionaras. Estás desconectado del mundo. No pueden aguantar, no pueden. You can't handle the truth. Jack Nicholson en la película, ¿cómo se llama esa? Feel Good Man. You want the truth, you can't handle the truth. Alteramos todo lo natural y entonces no podemos disfrutar. Estoy dando ejemplos para que entiendan el mensaje, que no podemos administrar las cosas, que la gente no le interesa, no tiene ningún tipo de conciencia de su ambiente, de lo que les rodea, del rol que debemos tener en el planeta. No tenemos conciencia ni sensibilidad social de cómo administrar a las comunidades, las sociedades, nuestras escuelas, nuestros estudiantes, nuestros maestros, cómo podemos servir mejor a nuestras familias, a nuestros hogares, cómo podemos ministrar la verdad de Dios en forma práctica. No tenemos conciencia de eso.
Porque vivimos en un mundo completamente materializado, artificial. Y nos estamos volviendo cada vez más y más como máquinas. Entonces, Dios quiere que vayamos de creación hacia nueva creación. Qué difícil está esto, porque Dios quiere que nosotros cojamos toda la naturaleza y la transformemos para que sea gloriosa, para que cumpla los propósitos de Dios. Pero nosotros estamos tan desconectados de la creación que no estamos ni conectados con nuestra propia naturaleza, y entonces queremos llegar a la nueva creación. ¿Cómo vamos a transformar las cosas si primero ni siquiera podemos administrar nuestras propias vidas correctamente? ¿Qué pasa, hermano? Ríase, gócese el mensaje. La creación gime y está con dolores de parto. Estas cosas son cosas bíblicas, pero la gente no tiene conceptos bíblicos, y por eso no podemos ni siquiera predicar estos mensajes, no podemos predicar estas verdades, porque no siquiera tenemos no tenemos espacio en nuestra mente donde colocar esta verdad y cómo podemos vivirla, cómo podemos practicarla, cómo podemos experimentarlas. Cuando en Génesis el hombre pervierte el planeta y hay diferentes expresiones de la raza humana, está la agricultura, que son las personas que vivían del planeta. Esos son los que estaban en más armonía con el mundo que Dios había creado, en el Edén, en el jardín. Pero luego estaban los nómadas, de Caín hacia adelante habían personas que estaban viajando de un lugar a otro. Esas eran las personas que explotaban y se beneficiaban de las diferentes sociedades y aprovechaban un lugar hasta que gastaban sus recursos y de ahí se iban a otro lado. Son los nómadas. Y luego estaban la estructura de las ciudades. De ahí es que nace el concepto de Babilonia. Fue la primera sociedad que buscó gobernar y controlar. Entonces esos son murallas, territorios, y entonces empezaron a utilizar las personas como números o como bloques para crear imperios, sociedades, estructuras. Esos son lugares permanentes, estructuras sólidas, con gobiernos, con orden social, con economía. Y entonces estas estructuras son las diferentes maneras en que el ser humano busca ser hombre para vivir con el planeta. Pero todas estas formas no tienen una buena relación con la naturaleza, ni son instrumentos para ir hacia nueva creación. La gente no puede ir de la nueva creación porque la gente vive por la ciudad y para la ciudad. Porque la ciudad te dice lo que es. Hoy es el juego hoy te lo anuncian y voy para el juego. Entonces tú vives según la cultura de la sociedad. La sociedad te dice que para moverte del apartamento a un apartamento más caro tienes que hacer esto, esto y lo otro. Y tú estás viviendo por la ciudad y para la ciudad. No para ministrarle a la ciudad, no para llevar a la nueva creación y los conceptos de Dios a vivirlos en ese mundo, sino que estás dejando que ese mundo dicte cómo vas a pensar, cómo vas a hablar, cómo vas a vivir. Y somos nómadas, vamos de un lugar a otro. Hay mucha gente que son nómadas. Nómadas espirituales, brincan de una iglesia y se van para otra iglesia y después van para otra iglesia y son nómadas espirituales. Entonces en ningún lugar prosperan, porque lo que hace es que van a un lugar, gastan todos sus recursos y se van. Y después ahí van a otro lugar y gastan todos los recursos y se van. Y en ningún momento crecen en ningún lugar. Ojalá se fueran a llevar palabra y bendición y después cuando ya terminaron de bendecir, se van para otro lado a bendecir. Así está fantástico, ¿verdad? Todos estos conceptos o se pueden hacer correctamente o se pueden hacer incorrectamente y para destrucción. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo coger la creación para llevar la nueva creación. Y ya desde Génesis, desde el principio, el hombre tanto abusó y explotó los recursos naturales que para Génesis 6 Dios se arrepiente de hacer al hombre y después Dios tiene que coger a Noé y empezar de cero nuevamente. Y Noé se convierte en un nuevo Adán. ¿Y qué le dice Dios a Noé? ¿No saben qué le dijo? Construye un barquito, una lancha, ¿y para qué quiere una arca? ¿Para qué? ¿Para pescar? ¿Para meter qué? ¿Y para qué Dios quiere tantos animales ahí? Para la creación. Porque el propósito de Dios no es el hombre aislado, es el hombre en buena relación con el planeta. Preserva todas las criaturas y el planeta para empezar de cero. Pero nosotros creemos que nuestra salvación, nuestra justificación es para nosotros solamente.
Y no pensamos en las consecuencias de esa salvación en todo lo que nos rodea. Si no quieres pensar en los animales, por lo menos piensa en los cachorritos que tienes en tu casa. O tu familia. O algo conectado a ti. Que Dios te salva a ti para que se salven los trabajadores que están en tu trabajo. Que Dios te salva a ti para que se salve la compañía para la cual tú trabajas. Que Dios te salva a ti para que Dios salve la escuela en la cual tú estás siendo estudiante o eres maestro. Que Dios te salva a ti para que alguien se beneficie. Para que la naturaleza vaya de creación hacia nueva creación. ¿Lo cogen o no? Hay que tener una relación con la naturaleza. Hay que entender para qué es el propósito de las cosas que Dios ha puesto en este mundo. Hay que tener la palabra de Dios y aplicarla de una manera práctica. Para que vayamos de creación hacia nueva creación, tenemos que aplicar este mensaje, la unción, el poder, la revelación, la palabra de Dios, y empezar a vivirla en la esfera, en el mundo, en los sistemas en los cuales estamos conectados, y no herir, ni aprovechar, ni abusar las cosas para nuestra conveniencia, sino servir en amor, en gratitud, en reverencia, en la hermosura de los propósitos y el orden de Dios, para que todas las cosas cumplan el propósito de que Dios tiene. ¿Lo pueden ver o no? Hermano, ¿estoy haciendo un poquito de sentido o no? Pues Abraham fue padre de muchedumbre de gente. Y Abraham es el modelo. Y Abraham es un modelo diferente. Porque Abraham, a diferencia del modelo babilónico, nómada, o el sistema agricultor, nómada, Abraham es el padre de las familias de la tierra. Dios lo que quiere es preservar las familias. Si la ciudad, el gobierno, el socialismo, los sistemas y las estructuras de control de este mundo lo que quieren es destruir las familias. ¿Ves? Por eso los matrimonios homosexuales, por eso tú eres un número, por eso el gobierno te quiere quitar los hijos y que se vayan a la escuela y después se vayan a la universidad y que pasen lo menos tiempo posible en tu casa, porque tú quieren que sea un sistema, que tú seas un número para el porvenir colectivo y que tú pierdas la identidad y lo que es tuyo propio, para que no se preserve la imagen de Dios en ti, ni la herencia y el legado histórico que tú puedes contribuir a la nueva creación. Lo que quieren es deshumanizarte y construirte en un bloque. Eso era lo que era la Torre de Babel. La Torre de Babel era un bloque. Dios no quería que... Dios le llamó a los altares, no lo que lo hicieran de bloques, sino que lo hicieran de roca. Originales, como Dios las creó, las estructuraran para adorar. Pero el ser humano empezó a hacer de las rocas bloques, que todos se vean iguales, que todos sean un número, para que todos formen una uniformidad. Y esa manipulación de control son los poderes de gobierno, los poderes socioeconómicos que nos controlan. El mundo, ok, ¿quiere que le aplique el mensaje? Ya voy a dejar lo teórico, voy a ir a lo práctico. El mundo en que tú y yo vives te controla tu chavo. Todos tus chavos te los controlan. Te controlan hasta tus emociones. Controlan hasta tu voto. Ellos saben cómo tú vas a votar. Y es fácil manipularte, es fácil controlarte, porque tú eres un bloque. Tú eres un número. ¿Me entiendes? Y te mueven, y mueven las masas. Y esos son los poderes políticos, militares, socioeconómicos de donde nosotros vivimos, los gobiernos. Esa estructura de poder, el libro de Daniel le llama bestias. Esos son bestias. En el mundo espiritual Dios lo ve como principales, como demonios que controlan a la raza humana. Y por eso el evangelio no llega, por eso el mensaje no le hace sentido. Porque la gente vive para la ciudad, la gente vive para ser un número. Y ya ellos tienen su identidad basada en lo que han aprendido en la escuela, en lo que los amigos les han dictado, en lo que la economía les dice, en lo que las noticias les predica. Y ellos tienen su forma de pensar. Y para salir de ese mundo, para salir de ese sistema, solo el poder de Dios, que quiere devolverte para que seas un padre de familia. Pero hoy en día la gente no quiere familia. La gente ni quiere tener hijos. Los hijos son una carga. La gente no se quiere casar. ¿Casarse para qué? Va a amarrarse. Mejor tengo un montón de mujeres, una aquí y otra allá. Nómadas, mujeriegos, nómadas de mujeres. ¿Verdad? Entonces la sociedad no está estructurada para familias, ni para hijos, ni para legado de herencia, sino para que seas un número. Y ahora controlamos genéticamente, y ahora si dos mujeres quieren tener un hijo, pueden hacer una inseminación artificial y tener hijos. Y si tú quieres ser una mujer, ahora te podemos cambiar a ser mujer. Te cortamos y te ponemos y ya, eres mujer.
La confusión de identidad, controlando y violando, qué confusión, qué loquera, qué cosa que más irracional, qué mundo tan corrompido, qué caídos estamos y se va a poner peor por controlar la naturaleza. Y tú tratas de explicarle a una persona que eso está mal, ni te oyen. Es más, tú eres el radical, el fanático y el loco, que está lleno de odio y de crítica, predicando en contra de los homosexuales. Porque como el poder de eso, pocas veces Dios destruye, pocas veces Dios se ira. Eso tiene tanto poder y tanta influencia que una vez que eso se promueve, eso es casi imposible erradicarlo. Los homosexuales llegaron a San Diego y se han quedado con ese canto, y tú ve allí para que tú veas. San Francisco, eso es. Ellos llegan a un lugar y ellos se apoderan del canto. Y donde quieran que han puesto leyes favorables para ellos, ellos se apoderan de todo. Y ahí todo el mundo te agarra las nalgas. Y está en el aire. Aunque tú no seas pato, sales pato de ahí. Porque así es el poder. Porque es una bestia, hermano. No es una ley. No es simplemente personas poniéndose de acuerdo para hacer ley. Es una bestia que siempre ha estado en la tierra desde el principio. Sodoma y Gomorra, esa bestia está y se mete en los gobiernos y forma las estructuras para entonces controlar a la gente, controlar a los hijos, controlar el futuro de las naciones. Es una bestia. Babilonia es una bestia. Son bestias. El libro de Apocalipsis habla de estas bestias y retornan a la tierra y controlan y manipulan el planeta. Y la respuesta de Dios son las familias. Es la familia de Abraham. Y Cristo es el que nos hace libres para participar de la creación hacia nueva creación. Tenemos que ir de creación a nueva creación. Romanos capítulo 8, tenemos que libertar el mundo para que se refleje el orden divino de Dios. Dios reveló quién Él era en el principio, en la creación. Nosotros debemos hacer lo mismo. En el mundo que habitamos, en la sociedad que habitamos, en pueblos, en ideología, en eventos, en lugares, tenemos que reflejar la identidad que Dios nos ha dado. ¿Qué hace Dios en el principio? Dios pone la imagen de Dios, Génesis 1:26, creado a su imagen y semejanza, para que exprese quién Él es al planeta, al mundo. ¿Y qué es el hombre sino un espíritu que habla igual que Dios? O ahora el hombre va a hacer lo mismo que Dios hizo para terminar lo que Dios comenzó. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dios se expresó. Todo lo creado es una expresión de quién Él es, de su naturaleza, de su hermosura, de su verdad. ¿Y qué se supone que el hombre haga? Que se exprese también. Ahora la pregunta es, ¿te estás expresando? ¿El mundo está viendo lo que Dios ha puesto en ti? ¿Estás comunicando tu identidad? ¿Estás en lugares, en eventos, en relaciones, en ideologías, mostrándole al mundo quién Dios te hizo Él? La vida se trata de going somewhere and doing something with and for somebody. Nosotros tenemos que ir a lugares y hacer algo por y para las personas. En eventos, en lugares, tenemos que expresarnos. Como Dios se expresó, Dios quiere que tú te expreses. Esa es la manera que vamos de creación hacia nueva creación. Porque hay un sonido que tú emites que la gente escucha y reconoce. Yo puedo predicar, hay unas cosas que yo predico, las digo 1000 veces de 7 maneras diferentes, hago de todo y la gente no me escucha. Pero cuando tú las digas, las mismas cosas que yo digo, la gente te va a escuchar a ti. Porque hay un sonido que tú emites que yo no puedo emitir. Y la gente que está conectada al sonido que está en ti van a reaccionar a lo que tú dices. Cuando tú te expreses. ¿Me entienden o no? Hay algo que tú dices, hay algo que tú hablas, hay algo que tú expresas que solo tú puedes, es una llave que solamente tú puedes abrir. Es algo que Dios encerró en ti, que tiene una influencia, tiene una autoridad, tiene un ambiente. Y cuando tú descubres tu identidad en Cristo Jesús, cuando tú tienes la fe de Abraham, cuando tú estás creyendo las promesas de Dios y tú te expresas yendo de creación hacia nueva creación, tú abres ese ambiente de influencia. Y tú vas a empezar a ver la gloria de Dios, vas a ver la manifestación de Dios. La creación va a reaccionar positivamente a ti porque estás expresando lo que Dios encerró en tu interior.
La provisión viene de la expresión de la identidad de tu verdadera visión. Las finanzas, los recursos no vienen porque tú aprendes un seminario financiero o aprendes cómo manipular con finanzas o aprendes cómo robar o cómo... Las finanzas vienen cuando tú expresas quién tú eres. Cuando tú encuentras la comodidad y la paz en ser quien tú realmente eres, tú abres algo que siempre el mundo, la creación, suple y financia para que tú expreses eso que trae liberación, restauración, que trae vida, que trae vitalidad. La gente te paga para que tú seas tú. La gente quiere que tú seas, la gente se siente tan gozoso cuando tú eres tú, que te financian la visión. Nadie dice amén en esta iglesia católica. Yo no quiero que ese se calle la boca. Págale ahí lo que necesite. Me gusta cuando él se expresa. Me gusta su talento. Me gusta su revelación. Me ministra. ¿Por qué? Porque cuando vamos de creación a nueva creación y tú revelas tu identidad, las personas conectadas a ti, la creación que está en dolores de parto, empieza a ser libertada, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La gente empieza a escuchar nuestra voz, empieza a recibir nuestra administración, empieza a recibir nuestros servicios. No importa si es un negocio, si es un trabajo, si es algo que tú estás haciendo con tus manos, si es algo que tú comunicas con tu boca. Cuando es una expresión verdadera de quien tú eres, la gente y todo lo conectado a ti empieza a beneficiarse de eso de una manera sobrenatural. Tú siempre vas a tener recursos, vas a tener abundancia, vas a tener todo lo necesario para cumplir el propósito de Dios y hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y va a ser sobrenatural. Pero nosotros lo que pasa es que cambiamos nuestra identidad o escondemos quién realmente somos. O queremos hacer las cosas como las hace otro. Y creemos que porque aquel es exitoso, nosotros vamos a ser exitosos también. En vez de tener paz con lo que Dios nos ha dado. Y ser originales en la expresión de nuestra identidad, de lo que Dios nos hizo ser. Y entonces si suprimimos nuestra vez, entonces nos cortamos de la provisión, nos cortamos de la bendición y la gente no empieza a ver los beneficios y los resultados de alguien que está realmente operando en nueva creación. Yo tengo un amigo que él ponía losetas y ponía pisos y estaba millonario con eso, multimillonario con eso, tiene una compañía enorme. Entonces estaba oyendo a otro amigo mío que siempre le hablaba de invertir en los negocios, de hacer esto y de hacer lo otro, porque él también quería ser millonario. No era millonario, pero quería ser millonario por haciendo negocios. Y él se puso a oír tanto al otro amigo mío, que se puso a hacer negocios como él y perdió todo lo que tiene. Tuvo que hasta vender la compañía. Me metí en aquel negocio y monté una tienda de ropa y monté una tienda de lo otro para invertir, porque estaba escuchando al otro y descuidé lo mío. Y ninguno de los negocios prosperaron. Y cuando vine a ver no pude salvar la compañía que tenía, porque nos metemos a hacer cosas que Dios no nos llama a hacer. Si tú eres el que monta loseta, ¿qué tú haces vistiendo gente en una tienda de ropa? Y cuando estás haciendo lo que Dios te llama a hacer, tú tienes gozo y tienes paz y te expresas. Es más, tú no necesitas ni el cheque porque estás tan contento. El cheque es extra. Pero te pones a hacer algo que no te gusta para tratar de agradar a otro o de impresionar a alguien. Pierdes el gozo, pierdes la paz y pierdes el dinero también. En vez de expresar quien Dios te hizo ser. ¿Qué tú harías en la vida si el dinero no fuera un problema o un asunto? Porque eso es exactamente lo que deberías estar haciendo. Porque el dinero para los hijos de Dios no se supone que sea un problema. Tú siempre vas a tener todo lo necesario para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Número dos, Dios estableció parámetros de valor, de apreciación, de importancia. Dios describió el propósito de todas las cosas. Todas las cosas encierran este conocimiento y esta sabiduría. Nosotros tenemos que tener una filosofía de vida para explorar y descubrir todo lo que Dios ha encerrado en el mundo. Y tenemos que tener parámetros de valorización también. Los seres humanos devalúan las cosas con facilidad. Nosotros tenemos que darle voz a los propósitos de Dios y cuidar las cosas valiosas de la vida. Porque en el mercado de las ideas y en la competencia del mundo, la sociedad le quita el valor. Hoy en día los hijos no tienen, los hijos se abortan, eso no tiene ningún valor, eso lo abortan y ya, eso no vale nada. Pero si nosotros tuviéramos voz para dar razones por las cuales es importante la vida, argumentos sólidos que cambien la conciencia de las personas.
Valorar la importancia. Hay gente que abandona a otras personas y los desvalúan y no los aprecian porque no tienen el mismo nivel económico que ellos. Y nosotros deberíamos decir a las personas más que nadie, porque somos creyentes y porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y porque somos como Dios estableciendo parámetros de valor, ninguna persona debe ser juzgada en su valor conforme a su posición económica. Tiene el mismo valor que cualquier otra persona. ¿Me entienden eso? Y nosotros tenemos que pelear por eso, argumentar por eso, y modelar eso, y vivir eso. En la iglesia no importa quién está mejor económicamente o quién no está, todos son iguales. Y todos se merecen el mismo amor, el mismo respeto y la misma apreciación. Y eso hay que vivirlo, no solo predicarlo. Es solamente un ejemplo. Valorar las cosas como Dios las valoró, como Dios estableció parámetros de valor en el principio, en el Génesis. Dios estableció los ambientes y declaró el propósito de cada cosa. Nosotros tenemos que tener una filosofía de vida, tener una manera en que a través nos dirijamos en el mundo para poder operar correctamente. El valor, nosotros deberíamos argumentar de que nuestros maestros son valiosos, son importantes. Que nuestras iglesias son valiosas, son importantes. Que nuestro ministerio de alabanza y adoración es importante, es valioso. Le atribuimos valor, lo protegemos, oramos por ellos, peleamos por esas cosas que son importantes para nosotros, porque nosotros tenemos una filosofía y evaluamos que hay cosas que son más importantes en el mundo y en la palabra de Dios, de más influencia. Porque mira lo que pasa, mucha gente, le voy a decir un ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿Orar y estudiar y buscar la presencia de Dios? ¿O estar haciendo ayudas sociales? Hay muchas iglesias en el cristianismo hoy en día que dirían la ayuda social es más importante. Y la ayuda social es importante, pero es más importante que la palabra y que la presencia de Dios. Sin la palabra y sin la palabra de Dios, esa ayuda social no significa nada. Sin descuidar una cosa, tenemos que aprender a valorar lo que es más valioso. Y en nuestra vida vamos a tener esos conflictos de vez en cuando, donde vamos a tener que, con filosofía de vida, ser como Dios y establecer qué es más importante, cuál es la prioridad en este momento. No es que lo otro no es importante, es que yo tengo otras cosas que ahora mismo tengo que darle más enfoque y más atención. ¿Lo siguen o no? La educación es importante, estudiar es importante, prepararse. La Biblia dice que cuando los apóstoles se dedicaron al estudio de la palabra y a la oración, los discípulos se multiplicaron. Cuando empezaron a valorar lo más importante, dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios y la oración para dedicarnos a las mesas. Y pusieron personas a ministrar las necesidades. No es que dijeron, eso no es importante. Pusieron otras personas a hacer eso. Y le pusieron atención. Y entonces cuando pusieron a valorar lo correcto en el orden y en la justa perspectiva, Dios multiplicó la congregación. Dios empezó a traer más discípulos y la palabra de Dios se glorificaba. Y Dios trajo más señales, más prodigios y más milagros y más manifestación de su poder. Porque estaban valorando las cosas en su justa perspectiva. No pego una aquí hoy, ¿qué pasa? Tu trabajo es importante, pero no es más importante que tu familia. Estoy ganando 200 pesos extra este mes y no has pasado tiempo con tu mujer. ¿De qué sirven esos 200 pesos? Para nada. Hay que poner las cosas en justa perspectiva. Yo prefiero ganarme 200 pesos menos y por lo menos pasar más tiempo con mi mujer y creerle a Dios que Dios me va a suplir lo necesario, que estar buscando 200 pesos y desproporcionar. Porque a veces buscamos cosas y ponemos cosas fuera de perspectiva y le ponemos más valor a cosas que realmente no eran ni tan importantes, y después tienes todas esas cosas, las conseguiste y perdiste tu matrimonio, y perdiste tu familia, y perdiste tus hijos. ¿Y para qué tú querías tanta cosa? Y ahora no tienes ni con quién disfrutarlo, zángano. O sea, mantén las cosas en justa perspectiva. Y nos damos cuenta después de los errores que cometemos y los volvemos a cometer otra vez. Solamente porque le pusimos más valor a algo que realmente no era tan valioso. Alguien diga algo en esta iglesia. Entonces Dios estableció parámetros. Yo tengo que apreciar y valorar las cosas justamente.
Número 3, Dios expresó su lenguaje. Habló la supremacía de la mente sobre la materia. Dios habló la palabra. Las palabras, la educación y el lenguaje es el medio y el misterio de la vida del cielo en la tierra. Dios expresa sus propósitos a través de un lenguaje de fe. Y nosotros tenemos que invertir y darle importancia a aprender ese lenguaje. Para nosotros movernos de creación a nueva creación, tenemos que aprender a hablar las palabras de Dios, tener la mente de Cristo, aprender el lenguaje de fe. Tenemos que invertir y hablar las cosas que no son como si fuesen. Eso lo hablamos el domingo. Ese es el lenguaje de Dios. Para tener eso hay que estar lleno de la palabra. Si usted deja de educarse en la palabra de Dios y oír el mensaje, la mente deja de pensar como la mente de Cristo. Los misterios de Dios dejan de revelarse en su mente. Entonces empieza a pensar carnalmente y toma malas decisiones. Y después empieza a hablar cosas que son contrarias a su propósito y eventualmente se desconecta del mundo sobrenatural. Y déjame decirte una cosa, que es impresionante, qué fácil es desconectarse de la verdad de la palabra. Porque la mala interpretación, las falsas doctrinas, el error es tan sutil que nos desconectamos. El error es bien sutil. Uno tiene que estar continuamente oyendo el mensaje para poder hablar la palabra. Hubo un tiempo donde nos enfocábamos todo en el cielo y después todo era ir al cielo, el cielo, el cielo, y vivíamos la vida en la tierra como una porquería. No teníamos testimonio, no hacíamos nada. Ahora nos vamos al otro extremo. Ahora nos enfocamos tanto en la tierra que nos descuidamos del cielo. Y ahora ni el cielo existe ya. Y todas son verdades sacadas fuera de proporción. Y todos son errores sutiles porque no hubo buena administración. Y todo es porque no se estaba dando énfasis al estudio de la Escritura. Porque creemos que vamos a operar en el Espíritu, cumplir los propósitos de Dios y ser una iglesia gloriosa con ignorancia, con mala educación y no dándole énfasis al estudio de la predicación. Porque ni el pastor lo estudia, ni los predicadores se preparan y no tienen educación continua, no pasan tiempo en la Escritura y por eso los errores se meten en sus mentes y empiezan a malinterpretar los textos y a meter herejías y falsas doctrinas y la gente se confunde y empiezan a creer y a predicar cosas que son tonteras. Y hay montones de sectores del cristianismo que son más espiritistas que cristianos. Algunos que son más brujos que adoradores. Lo que hacen es manipular y abusar y mentir y la gente le encanta y le aplaude eso y lo financia y le dan el diezmo y la ofrenda. Y todo el cristianismo, la gente no sabe ni qué rayo es Cristo, no saben nada de doctrina, no saben nada de lo que es justificación ni redención, no saben ni siquiera lo que son los pactos de las promesas, no saben ni 2 de los 10 mandamientos, no saben nada de la Biblia. Lo único que saben es que Dios te va a bendecir y da tu ofrenda. Y la gente se cree que eso es espiritualidad. Y nos desconectamos de la vida del cielo. Es importante estudiar la palabra. Es importante tener el lenguaje de fe y la mente de Cristo continuamente. Dios habló la palabra en el principio. Estableció parámetros de valor. Dios expresó su naturaleza y habló un lenguaje y puso al hombre a hablar también. Y después vino el diablo y el diablo empezó a hablar otra cosa, empezó a pervertir la palabra, a pervertir los mandamientos, a corromper. La mujer se lo creyó, fue engañada, el hombre desobedeció y empezaron a desconectarse de la vida del cielo, empezaron a desconectarse de los misterios de Dios, empezaron a pensar pensamientos contrarios a la Escritura y a lo que Dios quería. Todo comienza por una boca que te habla mentiras y alguien que se pone de acuerdo con ella. El fruto de la vida y el fruto del bien y el mal está en la boca y en el pensamiento de alguien que está hablando contrario o en acuerdo con la palabra. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Fruto es la declaración que está en tu boca. Por eso dice fruto de labios que confiesan su nombre. Es lo que tú confiesas. Lo que tú confiesas nace de la matriz de tu pensamiento, las estructuras que tú estás analizando. Y cuando estás comiendo del error y de la mentira y hablando cosas que son falsas doctrinas, te desconectas de la vida del cielo. El lenguaje de fe está basado en la mente de Cristo, en una buena predicación, en una buena doctrina. Anyway, punto número 4. 4, ¿verdad? ¿O
Dios se expresó en adoración y nosotros tenemos que hacer también lo mismo. Punto número 5, para no perder más tiempo. ¿Cuánto prediqué ya? 54, ya me pasé. Dios descansó en su templo. Dios creó un mundo y empezó a habitar en él. En el día número 7 la Biblia dice que Dios descansó, reposó de sus obras. No porque estaba cansado, sino porque entró a tener intimidad. Ese lenguaje de reposar es como cuando tú construyes una casa y te metes en la casa a reposar. La creación es el templo de Dios y Dios entró al final a descansar en él. Y Dios crea al hombre y le da la misma misión de que el hombre haga lo mismo que Dios hizo, y después le da un Edén para que el hombre vaya a reposar en el Edén, a trabajar en su huerto, en su paraíso, ese jardín que se supone que se convirtiera en una ciudad. Luego del libro de Apocalipsis, ese jardín va a estar implementado en la Nueva Jerusalén. El propósito de Dios siempre era que el jardín se convirtiera en una ciudad donde había armonía entre la naturaleza y la nueva creación, para que todo lo mejor del mundo nosotros lo transformáramos y lo lleváramos a la máxima expresión. Eso va a pasar en el libro de Apocalipsis. Y lo último que nosotros tenemos que hacer es descansar en nuestro Edén y reposar y tener intimidad con Dios, entrar a ese descanso de Dios. Y hay mucha gente que nunca ha experimentado esto. Nunca ha experimentado un lenguaje de fe, nunca ha experimentado valorar las cosas en su justa perspectiva, nunca han experimentado expresar su verdadera identidad y nunca han experimentado lo que es reposar. Siempre están en ansiedad y en reposar, entrar en intimidad, en el disfruto, en el deleite. Se oye esto como algo raro y extraño, de que Dios te creó para disfrutar y reposar. La gente dice, de verdad. Hay gente que no tiene reposo. Van a las vacaciones, después necesitan unas vacaciones para vacacionar de las vacaciones que vacacionaron. Porque ni en las vacaciones disfrutan. Porque no saben cómo reposar, no saben cómo descansar, no saben cómo disfrutar. Y para tú reposar no te tienes que ir de vacaciones. Tú puedes vacacionar en tu propio jardín, en tu propio patio, en tu yarda, como dicen ustedes. Tú puedes reposar y descansar en la presencia de Dios, tener momentos de refrigerio. Y esto es importante. Sin el reposo y sin la intimidad y sin el entrar en un hábitat, en un ambiente donde podemos estar en paz con nosotros mismos y con el ambiente que nos rodea, no vamos a poder ser efectivos. Tú no vas a poder ir hacia el primer día de la semana si no aprendes cómo pasar con ese séptimo día. Porque la Biblia dice que se supone que nosotros no solamente visitemos el reposo, se supone que nosotros vivamos en el reposo de Dios. Se supone que vivamos en ese ambiente de paz, de comunión, de intimidad, donde todo lo que hagamos lo disfrutemos y que nos esforcemos por no esforzarnos, que batallemos por no batallar, que protejamos cómo mantenernos en el reposo. Y usted sabe cuando usted se sale de reposo, usted lo identifica y dice, espérate, me estoy saliendo de reposo, me estoy saliendo del descanso de Dios, me estoy saliendo del disfrute y del deleite. Dios quiere que yo tenga disfrute y deleite. Y déjame decirte una cosa, la gente odia al que está en reposo y en deleite, porque a la gente le irrita verte así. La gente quiere que tú estés en ansiedad, en preocupación, en miedos como ellos, y te tratan de convencer. Tú deberías estar preocupado, tú deberías estar así, y te tratan de sacar de ese ambiente. Y tú debes proteger tu reposo, proteger tu tranquilidad. Tú no estás persona así, que tanto te están hablando y criticando y hablando mal de aquel y lo otro, y todo es una pesadez, y todo es una depresión, y todo es una negatividad, y todo le sale mal, y nadie me quiere, y todo me odia, y me voy a comer un gusanito, y todo es para que tú te salgas de tu reposo. Dios reposó y Dios sigue reposando. Y Dios quiere que tú entres en el reposo de Él. Empieces a disfrutar las cosas que Él tiene para tu vida. Si no las vas a disfrutar, ¿para qué las tienes? ¿Para qué tienes el carro si no lo disfrutas? ¿Para qué tienes la casa si no la disfrutas? ¿Para qué tienes los hijos si no los disfrutas? Te pregunto yo, ¿para qué tienes el perro si no lo disfrutas? ¿Para qué? ¿Para qué tienes los zapatos si no los vas a disfrutar? ¿Para qué tienes el SUS si no te lo vas a gozar? ¿Para qué tienes el reloj si no te lo gozas nada? ¿Para qué lo tienes? Mejor bótalo.
Dios dio el mundo para que lo disfrutemos. Yo trato de practicar los mensajes que yo predico, ya terminé.